Osmin Umaña, él es neurólogo, doctorado en medicina por la Universidad de El Salvador, con medicina interna en el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, a través de la Universidad de El Salvador, la especialidad de neurología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Actualmente, ahora como médico neurólogo en el Hospital Regional de Lis, en San Miguel, y es también docente adjunto en el programa de formación de medicina interna del Hospital de Lis en San Miguel. A la vez es miembro de la Asociación de Ciencias Neurológicas. Dejo con ustedes al doctor Osmin para que nos hable sobre parálisis facial periférica. Buen día y de antemano gracias a todos los que están presentes en la ponencia. Por amor al tiempo, la situación, vamos a tratar de ser escuetos, vamos a tratar de ser prácticos en cuanto a nuestra exposición. Perdón. Para empezar, no podemos hablar de parálisis facial sin antes hablar de este caballero, es Sir Charles Bell. Sir Charles Bell básicamente es a quien se le atribuye la descripción de la patología, una alteración de la movilidad facial relacionado con una inflamación del nervio facial que no se encontró una causa médica asociada. Entonces, inicialmente, desde Klaus Galeno, que empezó a describir los 7 primeros nervios del cráneo, pasando por Charles Bell, pues hay un recorrido largo desde el 271 después de Cristo hasta 1981 que él hace la primera descripción. Ahora, ¿por qué una ponencia acerca de parálisis facial? Si venimos oyendo cosas bien más explícitas acerca de enfermedad de Alzheimer y todo eso. Creo que es una patología muy frecuente. Vale la pena mucho saber acerca de esto o recordar algunas cosas de esto, porque básicamente todos los que estamos acá, en más de alguna ocasión nos hemos encontrado con una parálisis facial periférica. Entonces, recordar un poco de esto. Debemos de saber que esta es la patología que afecta un solo nervio de forma aguda más frecuente alrededor del mundo. Las incidencias varían de donde estemos leyendo, pero suele estar alrededor de 11.5 o 40.2% de cada 100.000 personas. Es una de las primeras 10 causas de referencia a fisioterapia en nuestro hospital, que es el regional regional del Seguro Social de San Miguel. Básicamente es la 4ª causa más frecuente de una referencia hacia el área de fisioterapia. Para poder hablar de la parálisis facial, primero tenemos que tener bien claras algunas definiciones, como es lo que es paresia. Paresia es la alteración incompleta de la movilidad que para fines del caso o de fines del tema de la musculatura facial. Parálisis es la alteración completa de la movilidad ocular y agudo para fines prácticos del tema es algo que se establece en las primeras 72 horas. Después de 72 horas pues ya no podremos llamar agudo. Idiopático es cuando nosotros hemos descartado por completo cualquier otra patología asociada. Y así conformamos lo que es la definición de la parálisis de Bell. Es una alteración parcial o completa de la movilidad ocular que se desarrolla en menos de 72 horas, a las cuales nosotros no hemos podido encontrar ninguna patología relacionada como causa probable. Tiene factores de riesgo para su presentación, los cuales son la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el embarazo, la preeclampsia, trastornos respiratorios de vía alta. Entonces, si observamos, todas son patologías o que alteran el vaso nervorum o que son más proclives a realizar una respuesta inflamatoria. Hemos tratado de ser un poco escuetos y ser más prácticos en cuanto a la presentación o la ponencia, pero siempre para poder entender acerca de esta patología tenemos que hablar un poco de fisiopatología y anatomía. Debemos de saber de que el nervio facial cuenta con varias modalidades y funcionalidades: sensitivas generales,
sensitivas especiales, motoras branquiales y motoras viscerales. Todas y cada una de estas van a tener diferentes funciones a nivel de nuestro nervio, porque muchas veces cuando nosotros pensamos acerca de parálisis facial, pensamos únicamente en alteración motora o alteración de la movilidad facial. Las sensitivas generales están mediadas por el núcleo espinal del nervio trigémino, y por eso existen algunas veces o muy frecuentemente encontraremos pacientes que refieren que previo a la parálisis sienten algún grado de disestesias, hipoestesias faciales. Existen teorías en las cuales hay una activación cruzada por la presencia del nervio espinal del trigémino, el cual nos puede desencadenar estos síntomas que el paciente llega diciendo que antes de presentar la parálisis sintió el adormecimiento del hemirrostro, o una historia frecuente es alteraciones sensitivas en la región retroauricular, ya que de esto se va a encargar la parte sensitiva general de nuestro nervio facial, de la percepción sensitiva de la región retroauricular y de la región posterior de la mitad de nuestro conducto auditivo externo. En cuanto a las sensitivas especiales, como todos sabemos, se encarga de percibir el sabor de los 2/3 anteriores de la hemilengua de forma ipsilateral. Esto va a estar mediado por el núcleo solitario en su porción gustatoria rostral, o sea, en la parte más arriba de nuestro núcleo. Las motoras eferentes branquiales se van a encargar de los músculos propios de la expresión facial, y las motoras viscerales eferentes parasimpáticas se van a encargar de la inervación de las glándulas lagrimales, nasales y salivales. Por eso, básicamente, cuando escuchamos a un paciente hablar acerca de la parálisis facial o acerca de su caso de parálisis facial, podría estarnos refiriendo que presentó alteraciones sensitivas iniciales, alteraciones auriculares posteriores, sensación de cuerpo extraño en el ojo afectado, alteraciones sensitivas en su hemilengua y posteriormente presentó alteración de la movilidad ocular. Entonces esa es la historia normal, la historia natural de una parálisis de Bell o una parálisis facial periférica, frecuentemente por afección de todas estas fibras que conforman nuestro nervio facial. Ahora, siempre es importante hablar un poco de anatomía para ir comprendiendo la patología. Entonces, aquí podemos observar los núcleos que están mediando algunas de las funciones. Aquí en esta imagen nos vamos a centrar especialmente en el núcleo propio o núcleo motor de nuestro nervio facial. Este tiene dos partes, una que es más dorsal y una que es más ventral. En su porción dorsal recibe aferencias de la corteza. Vamos a hablar un poco más de eso. En esta lámina, el inicio de la movilidad ocular se da en la corteza motora primaria, a nivel de la tercera circunvolución del área motora primaria. Por aquí discurren las fibras que se van a encargar de la inervación hasta llegar a nuestro núcleo motor. Las fibras reciben aferencias de forma bilateral de las dos áreas motoras primarias, derecha e izquierda. Es así para ambos núcleos, y eso tendrá que ver un poco al momento de discriminar cuando se trata de una parálisis facial supranuclear o infranuclear o nuclear. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta todas las estructuras que estamos viendo. Es importante observar que nuestras fibras del núcleo motor propio del nervio facial discurren de forma dorsal, giran alrededor del nervio abducen o sexto nervio y luego emergen en la unión bulboprotuberancial. Eso es importante porque cuando nosotros sospechamos lesiones que no son periféricas, muy probablemente van a estar relacionadas con otros síntomas por las estructuras relacionadas de nuestro tallo cerebral. Al emerger en la unión bulboprotuberancial, el nervio realiza un ascenso para poderse introducir en el conducto auditivo interno. Aquí podemos observar que nuestro nervio vestíbulo coclear o el octavo está coloreado en verde y nuestro nervio facial ven amarillo. Ingresa al conducto auditivo interno, y eso es importante para la fisiopatología de la parálisis facial.
es una relación muy estrecha entre los nervios acompañantes y nuestras estructuras. Aquí podemos encontrar el vestíbulo, la ventana oval, la ventana redonda y esto que es el conducto auditivo interno, que es dividido en dos partes por nuestra cresta falciforme. Aquí se introducirá el nervio facial acompañado del nervio vestibular superior e inferior y nuestro nervio coclear, que básicamente conforman el octavo nervio. En este orificio, que es el orificio antero superior o facial, se introducirá en una relación muy estrecha con sus paredes. En cuanto a parálisis facial o idiopático, parálisis facial de Bell, no existe aún un consenso de causa específica. Existen muchas teorías o hipótesis en las cuales se ha encontrado que podría estar relacionado a infección por virus, pero no hay nada claro aún, ¿ya? Entonces, sí sabemos que existe una inflamación o un proceso inflamatorio con su edema relacionado que causa lesión del nervio por compresión por la relación estrecha acerca del conducto auditivo interno. Ahora, hablamos un poco del nervio, hablamos de cómo discurre, cómo ingresa a través del conducto auditivo interno. Y vamos a hablar un poco de sus ramas para ir comprendiendo todos los síntomas que puede presentar el paciente y así poder detectar cuando se trata de una parálisis facial periférica y cuando se trata de una parálisis facial supranuclear o nuclear, ¿ya? Muy bien. Nuestro nervio ingresa a través del conducto auditivo interno en el segmento meatal, aquí no se desprende ninguna rama, llegan hacia el soma que va a estar en nuestro ganglio geniculado y aquí se desprende la primera porción o la primera rama de nuestro nervio facial, que es el nervio superficial petroso mayor. Este nervio encuentra su relevo en el ganglio esfenopalatino y de este van a surgir los nervios que se van a encargar de dar el estímulo para las glándulas lacrimales y nasales. Entonces, el paciente probablemente con afección por parálisis facial periférica presentará anhidrosis lacrimal, sensación de cuerpo extraño y alteración de los sabores también, porque mucho del sabor se inicia con el olfato. Al tener alteraciones en la secreción de moco a nivel de las glándulas nasales, podemos tener un poquito de alteración en cuanto a los sabores. Después, nuestro nervio realiza un ángulo en su segmento horizontal y va a originar su segunda rama, que es la rama del estapedio o la rama del estribo. Esta rama es importante porque se encarga de modular los sonidos de alta frecuencia. Y si usted es un poco acucioso en preguntarle al paciente, le pregunta y le dice, ¿tiene problemas con los ruidos fuertes? Y claro, la respuesta va a ser sí, si es completa la parálisis por alteración de este nervio, del estapedio, que se encarga de regular las frecuencias altas de los sonidos. Continúa en su segmento mastoide y aquí se da la cuerda del tímpano, que es donde discurren las fibras sensitivas especiales que se encargarán de llevar los sabores de 2/3 anteriores de la lengua y la inervación de las glándulas salivales sublinguales y submaxilares. Posteriormente, emerge a través del foramen estilomastoideo para darnos la rama auricular posterior que se encarga de las sensaciones o es sensitiva general, se va a encargar de las sensaciones dolorosas, térmicas, de la región posteroauricular y las ramas motoras propiamente dichas, que se van a encargar de la expresión facial. ¿Para qué nos sirve hablar de todas estas ramas? Para ir tratando de localizar dónde estaría nuestra afección, dependiendo de la historia clínica que nos presenta el paciente. Por ejemplo, si ya tengo claro que no es una alteración no se trata de una alteración nuclear ni supranuclear y trato de hacer una localización en una parálisis periférica, podemos hacer la localización en base a las características de nuestro nervio. Ejemplo, si la lesión fuera preganglionar, todas las modalidades de las que hemos hablado y todas las funciones de este nervio se encontrarían alteradas.
tendríamos anhidrosis, alteración en la producción de moco, saliva, alteración de sabores, además de lo que es más claro, que es la alteración de la movilidad facial. Si la lesión fuera postganglionar, en este ejemplo 2, tendríamos a un paciente que tiene sí alteraciones de la sensibilidad especial del gusto, alteraciones de la movilidad facial, pero probablemente no tendría anhidrosis porque la lesión estaría inferior a esa rama, ¿ya? Muy bien. Si la lesión fuera en su porción más externa al momento de salir a través del foramen estilomastoideo, básicamente vamos a tener un paciente que solo tiene alteraciones motoras, no tendrá alteraciones gustativas, no tendrá anhidrosis, no tendrá alteraciones sensitivas de la región posauricular. ¿Y para qué me puede servir a mí en mi práctica diaria esto, doctor? Pues como ya dijimos, parte de la fisiopatología es la inflamación que se da a través del conducto auditivo interno, ¿ya? Cuando nosotros observamos lesiones más distales, pues nos hacen pensar que pueden ser otras causas y no tanto parálisis de Bell, porque como dijimos inicialmente, la parálisis de Bell descarta toda patología médica como causa probable, ¿sí? Muy bien. Como esta clase he tratado de que sea un poco más práctica, vamos a ver algunos ejemplos de pacientes que hemos visto. Cuento con su aceptación para mostrar los videos, así que no hay problema. Este es un paciente que fue evaluado en la emergencia, diabético, hipertenso, 52 años. Con todos estos factores de riesgo, los médicos de la emergencia, pues siempre existe alguna duda si será una parálisis facial o será una parálisis de origen central. Facial, pero por los antecedentes que él tiene, que es diabético, hipertenso, entonces se le dejó el TAC. Entonces, por eso se lo envía a usted para que me viera a ver si hay alguna lesión o algo. Gracias, doctor. Vuelva a cerrar los ojitos, por favor. Eso. Muy bien. Aquí Gracias, la médico que lo presenta hace énfasis en el cierre ocular, porque es un punto importante para poder hacer la diferencia entre parálisis facial, periférica y central. Y podemos observar que no se da una apertura ocular completa. Otros puntos importantes a simple inspección es el borramiento del surco nasogeniano, la desviación de los rasgos hacia el lado derecho, que es su lado fuerte, su lado dominante. Por haber parece del lado izquierdo, pues se van a ir hacia ese lado, una apertura incompleta de la boca, borramiento de los rasgos en sí de la región frontal. Y sí, esto es una parálisis facial periférica. Otro ejemplo, un paciente evaluado en el área también de la emergencia, se presentan siempre los pacientes con parálisis y pues si existe alguna duda, pues se habla y siempre llego a evaluarlos. Entonces, es un paciente que se presenta con 2 días de evolución, de notar alteraciones en la movilidad ocular. A diferencia del paciente anterior, podemos observar que este paciente no tiene cierre ocular, entonces probablemente su afección sea mayor. Y esto es importante y vamos a tratar de hacer énfasis más adelante, la protección ocular. Creo que a veces se nos olvida pensar de que el paciente que no es capaz de ocluir por completo su párpado puede desarrollar úlceras corneales, que es una complicación de la parálisis facial, además de la sensación, el dolor que le puede generar esta falta de lubricación en su párpado. En este paciente también podemos observar que hace signo de Bell, hace una excursión de la pupila hacia la región superior y externa, hay borramiento del surco nasogeniano y pues también es una parálisis de Bell. Entonces, ¿todo lo que vamos a ver aquí es parálisis de Bell? Pues no, existen banderas rojas para no pensar que es una parálisis de Bell, ¿sí? Las parálisis de Bell tienen esas banderas rojas que son la progresión lenta. Por eso era importante al inicio definir lo que era agudo y lo que se podía considerar parálisis de Bell. Si yo tengo un paciente que tiene una progresión de más de 72 horas, que se ha ido progresando en una semana tal vez, pues es una bandera roja para que usted investigue otra causa y probablemente no sea una parálisis de Bell, ¿sí? Signos locales de alarma, evaluamos siempre el oído al evaluar las parálisis faciales. Recuerden que por la cercanía de la estructura nunca debemos dejar afuera la evaluación del oído. Si nosotros encontramos vesículas, eritema y que nos dé alguna pista para pensar en un síndrome de Ramsay-Hunt,
siempre tenemos que evaluar el oído. Las otitis medias agudas pueden ser otra causa frecuente de parálisis facial, no de Bell. Y si ha sido una progresión demasiado lenta, debemos realizar un buen examen físico, evaluar la presencia de masas, de ganglios, porque probablemente estemos frente a una patología compresiva, si es de muy larga data la evolución. Afección de otros signos neurológicos, que es importante tomar en cuenta las estructuras que viajan con nuestro nervio facial. Si ustedes recuerdan, en nuestro tallo cerebral, el punto de corte es el sexto nervio craneal. Yo tengo un paciente con parálisis facial de características periféricas, porque ya son las fibras que discurren después del núcleo, y afección del sexto, probablemente lo que estamos viendo es una parálisis facial nuclear por las estructuras adyacentes. O tenemos alteraciones motoras acompañantes a esta parálisis facial de características periféricas. Otro punto como afección neurológica extra podría ser la presencia de alteraciones auditivas, alteraciones vestibulares que nos hacen pensar que puede ser alguna otra alteración estructural después en su trayecto acompañando al octavo nervio. Desarrollo de un periodo posquirúrgico. Hace unos 2 meses evalué una paciente que posterior a una fractura facial había iniciado una parálisis facial. No puede ser considerada una parálisis de Bell, pues la misma inflamación del proceso quirúrgico y la fractura habían desencadenado compresión del nervio facial. Básicamente era compresiva postraumática. Antecedentes de cáncer, como anteriormente lo habíamos visto, la evolución es más lenta y al examen físico, a la inspección, podemos encontrar alguna otra alteración que nos dé esa pista de que no se trata de una parálisis de Bell. Esta lámina es importante para poder diferenciar, que creo que lo más importante o lo que nos han enseñado siempre en la carrera es tratar de diferenciar cuando se trata de un evento cerebrovascular y cuando se trata de una parálisis facial, ¿verdad? Entonces, como inicialmente decíamos, nuestro nervio motor del facial o propio del nervio facial presenta 2 partes, una región más dorsal y una región más ventral. La región dorsal estará inervada o recibirá fibras de activación cortical de forma bilateral. Esta parte dorsal del núcleo se encarga de los movimientos faciales del cuadrante superior. Por ende, si yo tengo una lesión, como por ejemplo un evento cerebrovascular que me altera la activación cortical, como tengo fibras contralaterales que se encargan de producir los movimientos, no tendré afección de la parte superior. Y es lo que siempre nos han dicho. La diferencia es entre eventos cerebrovasculares y parálisis facial es la afección del cuadrante superior. Pero ahora sabemos por qué. Básicamente es porque tiene inervación de forma bilateral. Entonces siempre habrá compensación de la corteza del otro lado, mientras que en los pacientes con parálisis facial periférica, si la lesión ya es posterior al núcleo, tendremos afección de cuadrante superior e inferior. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver otros casos de parálisis faciales que no son del todo parálisis faciales periféricas o que son otras patologías. Es una paciente de la emergencia evaluada con alteraciones sensitivas de ambos miembros superiores, distales y con parálisis facial. Entonces, de entrada a la inspección podemos ver que el paciente tiene un poco borrados sus rasgos y que no hay una apertura bucal adecuada. Cierre sus ojos. Entonces se le empiezan a pedir maniobras, se le pide que cierren los ojos, Frunza la nariz. se le pide que frunza la nariz, no es capaz de hacerlo, se pide que sonría, tampoco es capaz de hacerlo y no sé si notaron que hace signo de Bell de forma bilateral. Entonces, ante la sospecha, pues alteraciones sensitivas, no motoras completas, se sospechaba un síndrome de Guillain-Barré y pues sí, era un síndrome de Guillain-Barré. Y con respecto a eso, ¿Tantos qué? hice esta revisión, aquí podemos ver una revisión del 2023 en el cual es una revisión de datos de todos los pacientes que se han presentado con parálisis facial, evaluando Cochrane, PubMed, Medline, y la patología predominante causante de parálisis facial bilateral es autoinmune y pues Guillain-Barré a la cabeza. Entonces, cuando vemos un paciente con parálisis facial bilateral, que sí es raro ver, pues nunca será descabellado pensar que puede tratarse de un paciente con un síndrome de Guillain-Barré.
Otra causa frecuente es el CIDP o una polirradiculoneuropatía desmielinizante crónica. Es una, por así decirlo, un familiar del Guillain-Barré que también puede causar parálisis facial bilaterales. Otro paciente, para tratar de seguir viendo pacientes, es un paciente con un cuadro agudo, 6 horas de evolución de presentar alteraciones motoras discretas, miembro superior, y alteraciones en cuanto a la expresión facial. Podemos ver que en la inspección en su cuadrante superior no tiene afección, hay cierre ocular completo y los rasgos o el surco nasogeniano izquierdo está perdido, no hay una apertura bucal adecuada y tiene un poquito de disartria de tipo labial por la misma afección. Es un paciente con un evento. Ahora, ya revisamos algunas características clínicas, vimos un poco de fisiopatología, vimos un poco de anatomía, las características de la parálisis y debemos de saber cómo se evalúa la severidad. Anteriormente utilizábamos una escala que se llama House-Bragman, creo que algunos ya las hemos escuchado. La escala de House-Bragman salió en 1986 y pues tenía muchas alteraciones en cuanto a si yo la paso y usted la pasa después, probablemente no nos salga igual nuestro House-Bragman. Al igual, había muchos espacios entre estos. Hoy por hoy ya no se utiliza House-Bragman y lo que utilizamos es la escala de gradación facial de Sunnybrock. Esto es un poco más específico, tiende a dejar menos espacios libres y en cuanto a operadores, básicamente tienden a ser muy similares. Esta consta de 3 partes: la simetría en reposo, la evaluación del movimiento voluntario y la presencia de complicaciones de la parálisis facial como es la sincinencia. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar la simetría en cuanto a los movimientos voluntarios y se va graduando hasta un total de 100 puntos porque lo multiplicamos por 4 y a estos 100 puntos le vamos a restar todo lo que nos dé la simetría en reposo anómalo y lo vamos a restar también la presencia de complicaciones. Para la interpretación, porque pues es una clase rápida, no podemos enfocarnos tanto en eso. Básicamente 100 puntos es normal y 0 puntos es una parálisis completa. Aquí al lado derecho tenemos la escala de House-Bragman para poder evidenciar a qué se correlaciona en cuanto a House-Bragman la escala de Sunnybrock. Ahora, tratamientos. Pues tratamientos para parálisis facial, hemos escuchado bastantes, pero aquí traigo lo que tiene demostración científica. Uso de esteroides, que es lo que tiene más base científica, idealmente debería desencadenarse en las primeras 72 horas de la afección. ¿Cuánto, doctor? Existen más teoría acerca del uso de prednisona de 50 a 60 miligramos. Hay incluso unos nuevos estudios en los cuales se ha dado hasta 100 miligramos y ha demostrado ser superior. Sin embargo, no hay tanta evidencia para dosis mayores, solo para 50 y 60 miligramos de prednisona. ¿Y en qué nos va a ayudar? En la recuperación completa o incompleta de este paciente. Aquí podemos observar que en esta revisión de Cochrane se tomaron pacientes a los cuales no se les había dado esteroides y pacientes que sí se les había dado esteroides. Entonces, recuperaciones incompletas mayores en los pacientes que no se les ha dado esteroides. La calidad de la evidencia es alta y entonces es una recomendación muy adecuada la utilización de esteroides en las primeras 72 horas que tenga una parálisis facial. ¿En qué otras cosas nos puede ayudar? En las complicaciones, como por ejemplo la presencia de sincinesias de este paciente, no tanto para las alteraciones estéticas, la ligera asimetría que puede existir como secuela para este paciente. Efectos adversos, claro, siempre tendremos más o será mayor en el uso de corticoides versus placebo o no utilización de esteroides para los pacientes. Ahora, anteriormente, recuerdo mi formación como médico internista, parálisis facial, aciclovir. Entonces, pero ya existen revisiones. Esta revisión es del 2019 y la última actualización es de 2024, de este año, acerca de no existe demostración científica relevante acerca de si yo agrego antivirales a este paciente va a recibir alguna mejoría. ¿Ya? Se hicieron pruebas en pacientes a los cuales solo le dábamos esteroides como su tratamiento de base
contra pacientes que les damos esteroides más antivirales y no existe una verdadera evidencia de que esto les haya ayudado. Sí tenemos más efectos adversos. Entonces, no existe evidencia clara del uso de antivirales para los pacientes con parálisis facial. Fisioterapia, que es otro punto importante que utilizamos mucho. Pues en la revisión acerca de esta ponencia, pues revisó Crane, estaba revisando esta clínica que es de fisioterapia o rehabilitación. Esto es como hay a favor de la rehabilitación, hay mucha evidencia en contra de la rehabilitación, no está muy claro. Y como conclusión, en la mayoría de estudios dice que se deben seguir corriendo estudios para evidenciar si existe diferencia verdadera entre los pacientes a los cuales les damos fisioterapia o a los pacientes que no les damos fisioterapia. ¿Por qué? Porque el pronóstico de estos pacientes es muy similar, inclusive a los pacientes que les damos esteroide o no. Ahora, claramente, el 70% de los casos habrá una recuperación en las primeras 2 a 3 semanas y una recuperación completa de 3 a 4 meses. Un 30% de estos pacientes no se recuperarán nunca. Entonces, ¿qué cosas es importante tomar en cuenta? Lo que va a conllevar al paciente en la no recuperación facial, o sea, alteraciones psicológicas, ansiedad, depresión, alteraciones en el cierre ocular, que en futuro puede ser úlceras corneales, alteraciones alteraciones orales que pueden llevar a dificultad para comer. Entonces debemos de tratar de hacer énfasis en revisar a esos pacientes, ofrecerles ayuda psicológica cuando sea necesario, pues es normal, nosotros a veces vemos que es una parálisis facial y pensamos, es una parálisis facial. El paciente se siente muy impactado por la patología, ¿ya? Y aquí tenemos un bonus. Es un paciente que evalué hace 2 días, es un paciente que se me presenta ingresó como una alteración motora facial, se le tomó una tomografía y en la tomografía dice que hay un evento cerebrovascular agudo, ¿ya? Entonces me llamó la atención cuando el médico que me lo presenta y me dice, hazme el favor de evaluar a este paciente, y tiene un evento y tiene una parálisis facial periférica. Yo, qué extraño, tanta mala suerte puede existir en el mundo para que este paciente tenga un evento cerebrovascular más una parálisis facial. Se revisa el paciente, este es el video del paciente, podemos observar que hay alteración del cuadrante superior, del cuadrante inferior, hay alteraciones en la movilidad bucal, no hay cierre ocular y en esa última parte vamos a evidenciar que tenía algunas otras lesiones dérmicas. Al examen físico, ninguna alteración motora, no hay alteración de reflejos, no hay alteración sensitiva, evalúo el TAC y básicamente es una parálisis facial periférica. Esto porque quiero tener como conclusión que no hay nada más importante para el médico que la clínica, la evaluación del examen físico y la historia del paciente. Eso es lo que nos va a dar la luz. De último, dejamos los estudios que van a ser los que van a llegar a concluir lo que nosotros ya tenemos que saber. ¿Ya? Gracias.